gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. También es un motivo de acción de gracias. Tu preciosa palabra, Señor, que nos das para ser edificados. Y rogamos, Dios, que hoy tú puedas hablar a nuestros corazones y que sea tu Santo Espíritu el que selle esta palabra en nuestras vidas, Dios. Que pueda caer en tierra profunda, Dios, y pueda dar buen fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, pues ¿qué tal desde la reunión del domingo pasado? O sea, del capítulo 2 al capítulo 3 han pasado 30 años, ¿ok? Han pasado 30 años en la vida de Jesús, durante los cuales Jesús vivió en Nazaret y sabemos que trabajó como carpintero. Los otros evangelios lo mencionan, Mateo 13, verso 51, Marcos 6:3, etcétera. Nos habla de que él era un hijo de carpintero. ¿Por qué se dice que Jesús era hijo de carpintero? Pues justamente para mostrarnos cuál era su oficio. En la antigüedad no había escuelas, no había universidades, y lo que se hacía y que era muy precioso y muy eficiente era que el padre era el maestro del hijo y adquiría su oficio o profesión, lo que fuera lo que se estuviese dedicando, era algo generacional y era algo precioso, ¿no? Porque había un legado, había una herencia también cultural y entonces ellos seguían haciendo lo que hacía su papá y era algo preciosísimo. Así es que de ahí deducimos que Jesús muy probablemente también trabajó como carpintero. Pero bueno, llegó el tiempo para que él empezara su ministerio público. Desde lo que vimos en el capítulo 2 la semana pasada hasta este capítulo 3, llega el momento en el que él aparece ya en la escena pública y que culminaría con la cruz y con la resurrección, ¿no? Así es que los siguientes capítulos, capítulos 3 y 4, para entenderlo cómo lo organizó Mateo, no vamos a ver hoy los capítulos 3 y 4, no se asusten, pero en los capítulos 3 y 4 Mateo presenta 5 testigos que confirman que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey esperado. Así es que aquí Mateo presenta a estos testigos como si fuesen las credenciales que acreditan a Jesús como el Mesías esperado. Por eso yo le puse un título a este sermón y le puse las credenciales del Rey. Aunque no las vamos a ver todas porque llega el capítulo 4, nada más vamos a ver parte de esto en el capítulo 3, pues son esos testigos que presenta Mateo para demostrar que Jesús es el Mesías esperado. Y vamos a comenzar con Juan el Bautista, quien prepara el camino para que Jesús llegue. Y dice en el verso 1, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3, porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que está dando cumplimiento a una profecía de Isaías 40, verso 3. Y recuerden que Mateo escribe para judíos, entonces todo lo que él escribe lo documenta y pone referencias contundentes para, miren, esto se está cumpliendo, ¿no? Y por eso usa Isaías 43 para demostrar otra escritura más que se está cumpliendo en la persona de Jesús. Ahora, es interesante el papel que está jugando en este momento Juan el Bautista. En muchas culturas antiguas, cuando se anunciaba la llegada a una población, a una ciudad, a un lugar de una persona importante, de un rey, se limpiaba. Bueno, lo siguen haciendo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Dicen, va a venir algún presidente o algo y como que hasta pintan las calles y las banquetas, ¿no? Bueno, algo así, se limpiaba, se ordenaba y se verificaban todos los detalles para su llegada. Vaya, en aquella época se decía que se nivelaba el terreno y se quitaban los obstáculos. Que esté planito y que esté bonito. Nosotros preparamos hoy la rampa y la entrada para que estuviera más bonita que la semana pasada. Y bueno, se preparaba, se nivelaba el camino quitando todas las piedras, ¿no? Y lo que está diciendo aquí
tácitamente Mateo, a través del mensaje que hay en Juan el Bautista, es que está haciendo un llamado a cambiar, ¿no? Preparen el camino, quiten las cosas que están mal, hagan derechas sus sendas. Un llamado a cambiar que cuestiones que quizá eh, las personas judías que estaban esperando ansiosamente al Mesías estaban practicando sin estar esperando ansiosamente la llegada del Mesías. Mentira, robo, fraudes, chismes, calumnias, ¿no? La lista puede ser muy larga. Venganza, avaricia, adulterio, inmoralidad, quizá odio y cosas semejantes que deberían corregir en sus vidas, y que en nuestro tiempo la aplicación es que estamos esperando al Mesías. ¿Tú lo estás esperando por segunda vez? Entonces este mensaje tiene actualidad para nosotros, ¿no? Y hagan derechas sus sendas, hagan derechas sus sendas, ¿no? Preparen el camino del Señor. Todas estas cosas deben ser llevadas oportunamente a la cruz, a los pies de Jesús. Dice el verso 4, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Bueno, es una vestidura bastante extraña, ¿no? Pero era muy común esta vestimenta entre los profetas. Imagínate vestir piel de camello, pero la piel de camello, los pelitos del camello, los pelitos pequeñitos eran hacia adentro de la piel y laceraban la piel, ¿no? Y entonces esta comida, esta forma de alimentarse estrictamente y con un mensaje bastante fuerte. Dice el verso 5, entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Date cuenta, entonces él está dando un mensaje bastante fuerte. Arrepiéntanse, hagan derechas las sendas, limpien sus vidas, porque también en este tiempo tenemos que recordar que nuestro Señor Jesús va a venir como ladrón en la noche, no va a avisar. Y dice Mateo, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 24, que como en los días de Noé, todos comían y bebían y estaban bien tranquilos, y la fiesta y la boda y esto y el otro, y el día que menos esperaban, llegó el Señor Jesús. El día menos esperado llegó el Señor Jesús. Ahora es curioso, no nos pusimos de acuerdo, pero he visto en muchas iglesias que hoy están estudiando juntos el Evangelio de Mateo. Y no sé, ahí me pongo medio místico y digo, wow, a lo mejor este mensaje ahorita y sí lo es, independientemente de que haya una casualidad o no en que estemos estudiando muchas iglesias el Evangelio de Mateo al mismo tiempo. Lo que sí es importante, el mensaje que Dios está trayendo para esta iglesia Calvary Norte en este tiempo y en este lugar, y hoy que nos toca este capítulo 3 de Mateo, es: hagan derechas las sendas, porque el tiempo del Señor se acerca. El tiempo del Señor está cerca. Ahora date cuenta ahí que dice ahí en el verso 5 que venían de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región alrededor del Jordán. Y venían a él. Era muy popular. Cientos, si no es que miles de personas acudían a escuchar esta predicación y además a bautizarse con Juan el Bautista. Este es el primer testigo que presenta Mateo. Ok, aquí hay uno que fue muy reconocido, un personaje público que está dando testimonio de que el que venía detrás de él es el Mesías, el ungido. Por más de 400 años la nación no había oído la voz de un profeta. De estos profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, profetas mayores y profetas menores, hubo un silencio, una pausa en la profecía que duró 400 años hasta la llegada de Juan el Bautista. No habían oído voz de parte de Dios. Entonces aparece, y lo que ocurre en ese momento, de cierta manera, el pueblo ansiaba escuchar a un profeta, es un gran avivamiento. Y bueno, por lo que nos documenta Lucas, sabemos que es
hijo de Zacarías, hijo de Elizabeth, pero importante en la persona de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces una voz reconocida, una voz oficial, con un tremendo testimonio en sí mismo, ¿no? El de Juan el Bautista. Ahora vamos a considerar 4 aspectos importantes de Juan. 1, su mensaje. La predicación de Juan, ayúdenme un poco en esto. ¿En qué se centra? ¿Qué vieron ahí? ¿En qué se está centrando la predicación de Juan el Bautista? En el arrepentimiento, y hay algo más ahí, y en el reino de los cielos. ¿Pueden ver? El mensaje central está en el arrepentirse, porque el reino de Dios se ha acercado. La palabra arrepentirse, creo que la mayoría de nosotros la entendemos, es cambiar de parecer y por tanto de actuar. Cambio de pensamiento y por lo tanto cambio mis acciones. Eso es el arrepentimiento. Y nunca debe ser confundido el arrepentimiento con el remordimiento. Una persona que cuando hace algo que está mal, simplemente se siente mal, estuvo mal, pero no cambia, continúa viviendo de la misma manera. No hay un verdadero arrepentimiento. Esto es muy importante, el mensaje de Juan el Bautista, porque está conectado con el evangelio. El verdadero evangelio, hay muchos evangelios, por eso hablo del verdadero evangelio. Hay falsos evangelios allá afuera, y el verdadero evangelio requiere de arrepentimiento. Arrepentimiento es sinónimo de conversión, de cambiar el corazón, de rendirse ante la gracia, la misericordia de Dios y decir: Señor, perdóname y aquí estoy, transforma mi vida y mi corazón. No quiero seguir viviendo de la misma manera. Y aún debe seguir siendo enseñado esto como si fuese una doctrina esencial del cristianismo. No es una oración de labios para afuera. Algunos de nosotros en algún tiempo fuimos enseñados a simplemente hacer una oración, la oración de fe, ¿no? Y aunque tiene su riqueza y tiene su valor, sin arrepentimiento no son más que palabras huecas. Sin arrepentimiento, sin un corazón contrito y humillado que reconoce su condición delante de Dios, sin arrepentimiento no son más que palabras que se lleva el viento. No es solamente una oración de labios para afuera. Dice más adelante, Mateo capítulo 7, verso 21. Fíjate qué palabras, vayan allá. Es Jesús mismo hablando. Miren qué fuerte está esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que trae una Biblia debajo del brazo. No todo el que va a una reunión los domingos. No todo el que canta alabanzas aquí y las lee ahí en las pantallas, ¿no? A lo mejor está aquí, pero no, su mente y su corazón no está aquí, ¿no? Y a lo mejor está viendo las letras ahí, pero su corazón está lejos en el partido de fútbol o de otra cosa, o qué va a comer, y su corazón no está adorando al Señor. Esto es bien serio y bien importante para cada uno de nosotros el día de hoy. Es la palabra de Dios, y entonces no todo el que me dice Señor, Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos. Las iglesias, hay muchos que dicen Señor, Señor, pero no están arrepentidos verdaderamente. La oración de fe, que es muy válida, requiere un cambio de vida. Si no hay un antes y después, si no hay un cambio de vida radical, de mente y de corazón, que conduce a un cambio completo de vida, de prioridades, que cambia por lo que estamos viviendo, ¿para quién vives y por quién vives? Si no hay ese cambio de vida en el corazón, entonces solamente es religiosidad. Y muchas veces algo que de lo que pueden estar llenas las iglesias, de hipocresía y de falsedad.
de mentira y de engaño, que decepciona a propios y extraños. Vidas dobles, personas que dicen amén, aleluya y engañan a sus esposas. ¿No? ¿Cómo es eso? Un engaño terrible. Personas que mienten, personas que roban, pero quizá ya tomaron el curso de navegantes. Entonces, sin una conversión verdadera del corazón, sin un arrepentimiento, un entendimiento claro, y ojo, puede ser que tengas años en tu vida asistiendo a una iglesia y no te hayas convertido. No hayas entendido la importancia del arrepentimiento. A lo mejor no vienes, te traen, ¿no? Y vienes por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus papás. Pero tú sabes en tu corazón que no conoces a Jesús, que no tienes una conversión de tu corazón, ¿no? Santiago capítulo 2, verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma, ¿no? Es clara la escritura, ¿no? Es clara la escritura. A ver, aclaración para los que están pensando que la salvación es por obras. No, la salvación no es por obras, pero la fe genuina produce obras y es algo que no puedes separar. Es algo que no puedes separar. La fe genuina produce una transformación de la mente y del corazón. Hay un cambio, es un giro. Hace rato alguien oraba por eso, ¿no? Y se ha ilustrado muchas veces de esta manera. Es un giro de 180 grados. Es la manera más gráfica y más visual de entender esto. De tu centro de atracción y prioridades, hacia dónde estabas yendo, que quizá buscando placer, quizá buscando riqueza, quizá buscando fama, quizá buscando éxito, beneficios, seguridad, una vida feliz y vivieron felices por siempre. Ja, ja, ja. Suena Santa Claus, pero no. ¿No? Y cambia tu sistema de prioridades y ahora dices, mi corazón está en agradar a Dios. Y aún en medio de la debilidad y de las fallas comunes y cotidianas de la vida, tu centro, tu corazón es adorarle a Él. Y entonces renuncias y entonces dejas. Y cuando el Espíritu Santo viene porque has tenido un arrepentimiento genuino, Él te da la capacidad, el poder de vivir la vida que Dios quiere que vivas. Él te da las fuerzas, el coraje, la valentía para dejar de fumar, para dejar de drogarte, para dejar de alcoholizarte, para dejar de blasfemar, de mentir, de humillar, de gritar, de adulterar. Y a veces ni te das cuenta cómo sucedió. Que en vez de agua salada empezó a salir agua dulce. ¿No? Y que su vida se enderezó porque es Cristo. Ahora la prioridad, lo que arde en el corazón, lo que mueve la vida es, Señor, en medio de la debilidad quiero adorarte y quiero agradarte a ti. Dice 2 Corintios 5:17, y esto es muy claro para cada uno de nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas, ¿cuáles cosas viejas? ¿No? Entonces, ¿puedes permanecer igual? ¿No? Pero ya sé decir amén, aleluya, gloria a Dios. En Navidad decimos, si pasa a los hombres de buena voluntad. ¿No? ¿Pero eso qué? ¿No? Si no hay una conversión del corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, el segundo aspecto que podemos ver en Juan es su autoridad. Juan también al mismo tiempo, no solo Jesús, también Juan estaba cumpliendo una profecía dada en Isaías capítulo 40, verso 3. En cierto sentido, Juan es el Elías que había de venir. También lo profetizó Malaquías capítulo 4, verso 5. O sea, se habló acerca de que el profeta Elías regresaría, ¿no?
Y vino, pero vino con el poder y el espíritu. En Juan vino en el espíritu y en el poder de Elías. Inclusive se vestía como Elías y predicaba el mismo mensaje de juicio que Elías. Por tal razón es que Juan el Bautista es considerado como el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y no solamente el último de los profetas del Antiguo Testamento, aunque esté registrado en el Nuevo, sino que también como el más grande de los profetas. Vayan conmigo a Mateo capítulo 11. Mateo 11, para documentar este hecho. Entonces el mensaje que está confirmando quién es el Mesías, pero la autoridad que tiene Juan el Bautista, no. Entonces están haciendo preguntas acerca de la condición. Muchos de ustedes saben que Juan el Bautista, por su predicación tan aguda, terminó decapitado, ¿no? Entonces, la gente se está preguntando acerca de esta autoridad sobre la vida de Juan el Bautista. Y miren lo que Jesús les dice, Mateo 11, verso 9. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Más que un profeta. ¿Puedes ver la autoridad allí? ¿Sí la ves? Mira lo que dice el verso 10. Este es de quien está escrito. Allí se está cumpliendo ese texto de Isaías 43. Dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. ¿Okay? Entonces allí está hablando ese mensajero que iría delante de Cristo. En verdad les digo, dice el verso 11, que entre los nacidos de mujer, wow, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta quién? Entonces, ¿a qué sector pertenece? Al Antiguo Testamento. Dice ahí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, el último de los profetas. Y luego mira lo que dice el verso 14. Y si quieren aceptarlo, él es Elías el que había de venir. Obviamente no es una reencarnación ni nada por el estilo. Viene en el espíritu y en el poder de Elías, con el mismo mensaje y hasta se vestían parecido. Tercer aspecto que tenemos que recordar hoy o revisar hoy acerca de Elías es su bautismo, ¿no? Sabemos que los judíos bautizaban particularmente a los gentiles que se hacían prosélitos, que se convertían al judaísmo. Cuando un gentil se convertía al judaísmo, se bautizaba. Pero Juan no está bautizando gentiles, está bautizando judíos. Y explica el texto claramente que era un bautizo de arrepentimiento. ¿Para qué era este bautizo de arrepentimiento del que estamos hablando? Para preparar el camino del Mesías. Y ya lo expliqué un poco, ¿no? Como entonces cuando venía un rey, había una persona llamada heraldo, quizás lo has visto en las películas, ¿no? Estaban con una trompeta y traían a veces un cartel para decir, hey, viene un rey, viene el rey, entonces orden, arreglen, todo pongan bien porque viene el rey. A esa persona se le llamaba heraldo y es lo que nos dijo ahorita Mateo, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti, ¿no? Delante de ti, preparando el camino para recibir al rey. ¿Y cómo lo hace? A través del bautismo. Por eso está bautizando personas que vienen ahí al río y se bautizan con él, ¿no? Ahora, lo que está siendo parte importantísima de la preparación del camino para que llegara el Mesías es la predicación. Es el mensaje que él está dando. Prepara para la venida de Cristo, pero también prepara para que el pueblo esté dispuesto a recibir el mensaje que vendría a través del Mesías Salvador. También aquí hay una pequeña aplicación para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? ¿No? ¿Y cómo está el mundo? Si es como en los días de Noé, ¿cómo está el mundo hablando moralmente? ¿No? ¿Cómo están
la política, la economía, ¿no? O sea, las instituciones, la familia, lo que quieras, ¿no? Como nunca antes. Hoy están matando más cristianos que nunca antes en la historia. La persecución y la muerte de cristianos está creciendo desbordadamente como nunca antes. Y entonces, más adelante vamos a ver las señales antes del fin que están en Mateo 24. Pero guerras y rumores de guerras, ya hasta nos perdimos entre tantas guerras que hay activas hoy en día, ¿no? Y que de cuestiones climáticas y de eventos de terremotos y de, ¿no? Tantas cosas que estamos viendo delante de nuestros ojos. Entonces, hay un sentir por todo el mundo que Jesús viene pronto. Ahora, si esto es así, ¿no deberíamos de tener urgencia de comunicar a las personas, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado? ¿No debería ese mensaje estar saliendo? Si lo creemos realmente, esto es un tema de vida o muerte. Pero no de vida o muerte física, sino de vida o muerte espiritual, eterna, ¿no? Y en nuestros labios debería estar el mensaje de Cristo para proclamar sus verdades y proclamar su evangelio antes de que Jesús regrese nuevamente, ¿no? Entonces, y tenemos el Espíritu Santo. Juan el Bautista fue ungido desde el vientre de su madre, pero cada creyente ha sido bautizado y ungido por Dios con el Espíritu Santo. Y deberíamos de hablar y no callar, ser valientes y predicar, también como lo hizo Juan el Bautista, aunque le costó la vida, ¿no? Terminaron decapitándolo. ¿Sabes? Ahora, él está predicando con claridad, pero también está demostrando que hay un gran peligro. Y yo quiero hacer énfasis esta mañana también en esto. Hay un gran peligro, el autoengaño, el vivir autoengañados. Y yo sé, algunos pueden decir, oye, me estás haciendo dudar de que soy salvo. Miren lo que dice el verso 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos, ¿quiénes eran ellos? La clase religiosa, ¿ok? Los que llenaban el templo. Venían a él para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? ¡Wow! Por tanto, verso 8, ¿cuál es el mensaje? Den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué pasa aquí? Es muy simple. Donde hay arrepentimiento genuino, hay transformación visible. Tan tan. Si tú o los demás no pueden mirar un antes y después, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puedes reconocer tu condición, pedir perdón a Dios y arrepentirte. ¿Qué vas a recibir de Él? Un montón de cosas. Perdón, vida eterna, salvación, gracia. Su Espíritu Santo te va a guiar, su Espíritu Santo te va a fortalecer, te va a abrir los ojos ante la palabra de Dios, te va a dar hambre por la palabra de Dios. Algo interesante es, un bebé cuando nace tiene hambre por la leche. Y si no se la das, llora y patalea, ¿o no? Y hace berrinche, llora y no lo calmas con nada. Bueno, algunos tienen más experiencia en eso, ¿no? Mira, ahí viene entrando un bebé. Fue profético. Ok, entonces, pero si el bebé no tiene hambre, ni come, pues a lo mejor en mi época no había Mattel, eran de Lili Ledy, ¿no? O
no sé, de esos muñecos de juguete, de plástico, inertes, sin vida. Pero si tiene vida, lo natural es que tenga hambre y coma y quiera llenar y suplir su apetito, ¿no? Entonces lo natural es tener hambre por la palabra de Dios, por la leche espiritual no adulterada, como niños recién nacidos, tener hambre por la palabra de Dios. Pero si no hay hambre en nosotros por la palabra de Dios y hay más hambre por 1000 contenidos, 1000 información que llenan, distraen nuestro corazón, quizás si estamos vivos podemos estar raquíticos espiritualmente, casi en inanición, casi a punto de desfallecer en una de esas, ¿no? Y necesitamos un suero espiritual urgente. O quizá nunca ha habido vida. Y esto es una realidad. El mensaje de Juan el Bautista era fácil, era suave, era fácil de oír, ¿no? Y les está diciendo: generación de víboras, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a autoengañarse, a mentirse a sí mismos, a huir de la ira venidera? No. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, que se pueda ver esa transformación visible, el antes y después, el antes y después. Así es que yo puedo observar aquí que Juan no está muy satisfecho con que solamente haya remordimiento cuando alguien causa un mal o un daño, sino frutos dignos de arrepentimiento, un cambio de mente, pero un cambio de vida, un cambio de mente, pero un cambio de vida, ¿no? Es bien importante este tema del arrepentimiento, porque de hecho fue el mismo mensaje que nuestro glorioso Señor Jesús predicó. El mensaje de Jesús era de arrepentimiento también. El mensaje de los discípulos, de los 12, era también de arrepentimiento. De hecho, vayan un poquito a Segunda de Crónicas. Díganme si este no es también un mensaje, un llamado en el Antiguo Testamento hacia el arrepentimiento. De tal manera que la Biblia es consistente, Antiguo y Nuevo Testamento. Juan el Bautista, Jesús y los discípulos y aún Pablo hablando de este tema central que es el arrepentimiento. Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14. Lo quise usar y traer de referencia esta mañana porque creo que Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14 describe de una manera preciosa el arrepentimiento. Mira lo que dice. ¿Estás ahí? Este es el arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y mira esto, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese era un llamado en el Antiguo Testamento al arrepentimiento. Y lo mismo es en el Nuevo Testamento a través de Juan el Bautista, de Jesús, de los discípulos, ¿no? Un llamado a arrepentirse. Y puedes imaginar ese lugar y ese escenario y ese hombre vestido de una manera extraña y comiendo cosas extrañas y toda clase de personas acudiendo para oír este mensaje, ¿no? Y también muchos iban para observar cómo la gente se bautizaba, ¿no? Y están allí presenciando ese momento muchos publicanos y pecadores. Los publicanos, como Mateo, el que escribió esto, eran los cobradores de impuestos, ¿no? Pero mucha gente que venía con una vida desastrosa, pero sabes, acudían a ese lugar delante de Juan el Bautista con sincera humildad. Ahora aparece un grupo ahí interesante que eran líderes religiosos que estaban rehusando arrepentirse. ¿Por qué los fariseos y los saduceos estaban rehusando arrepentirse? ¿Por qué les tiene que hablar tan fuerte él? ¿Sabes? Es muy simple. Pensaban que eran suficientemente buenos como para agradar a Dios. Sin embargo, Juan les llamó generación de víboras. O sea, ¿qué vamos a arrepentirnos? ¿De qué nos vamos a? ¿De qué tenemos que cambiar? No, si soy una buena persona, ¿no?
Es más, pago mis impuestos, soy una persona trabajadora, ¿no? Pero no había arrepentimiento en ellos. No había arrepentimiento en ellos. Pensaban que eran buenos y ese es el peligro del autoengaño, ¿no? Jesús también de manera parecida usó un lenguaje muy fuerte cuando se dirigió a este grupo de personas que se creían justas. De hecho, si tú observas a través de los 4 evangelios, con la mujer adúltera, ¿se acuerdan la mujer adúltera que le trajeron a Jesús? ¿Cómo fue Jesús con ella? Compasivo. De hecho, también Jesús en algún momento puso un ejemplo. Dijo, miren, ¿ven esos dos que están orando allí? Sí. Uno dice, Dios mío, perdóname, sé propicio a mí porque soy pecador. Y el otro dice, ¿sabes? Gracias que no soy como ese publicano pecador. ¿Han leído eso algunos? Les pone el ejemplo de estos 2 grupos de personas Jesús. Unos que decían, perdóname Señor, porque te he fallado. Pero ¿sabes? Los otros decían, gracias que no soy como los otros pecadores. Dice, les aseguro que el primero fue justificado antes que el otro, ¿no? Jesús, en todo su mensaje, si fue duro con alguien, no fue con los publicanos, no fue con la mujer pecadora, no fue con los pescadores, fue con la clase religiosa. Aquellos que eran como sepulcros blanqueados. Wow. Estaba viendo un reportaje de los narcos. Es impresionante los sepulcros que hacen en Sinaloa. Quizá algunos de ustedes lo hayan visto. Casas enteras con sala, refrigerador, aire acondicionado y no sé cuánta cosa más. Unas casas preciosísimas donde tienen a su muertito, ¿no? Y bellísimas las casas, pero son los sepulcros. Y eso me hizo recordar esto. Muchas veces súper adornados por fuera, pero por dentro lo que hay es muerte. Eso es todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Les llama generación de víboras. Los fariseos eran los que eran del bando más tradicionalista. Los saduceos eran más liberales, pero los saduceos eran los ricos que administraban los negocios en el templo. ¿Se acuerdan? Jesús tuvo que purificar el templo y les puso de cabeza el negocio. Pero estos 2 grupos generalmente pensaban que eran lo suficientemente buenos, aunque estaban corruptos. Así es que peleaban entre sí por el control de la nación. Pero hay un dato curioso, que aunque eran enemigos entre sí los saduceos y los fariseos, ¿qué creen? Cuando se trató de Jesús, los 2 se pusieron de acuerdo para crucificarlo. Fue el único momento en el que hubo acuerdos entre ellos. Dijeron, estamos de acuerdo en crucificar a Jesús. Verso 9, dice allí, y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha, dice el verso 10, ya está a la puerta, ya está puesta, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Obviamente estamos leyendo, yo hago un énfasis en mi voz y todo. Yo no sé cuál era el tono de voz de Juan el Bautista, pero si uno da 2 pasos atrás y observa la escena y mira lo que está ocurriendo en ese lugar, por donde le busque, yo creo que eran palabras fuertes, llenas de misericordia. Porque el hablar verdad con amor busca que los corazones se arrepientan y se entreguen a Cristo. Entonces yo no sé cuál era el tono de voz de él, pero obviamente él quería la salvación de ellos. De tal manera que le dice, hey, y la salvación, por cierto, no se hereda. No porque crean que nacieron de vientre judío ya son hijos de Abraham. La fe no es algo que se hereda. Si tú estás aquí con tus papás, déjame decirte algo, la fe
no se hereda. La conversión es personal y la conversión debe producir cambios en nuestra manera de vivir. Si Jesús llegó a nuestras vidas, es por completo diferente a lo que miramos, ¿no? Mateo 7:16, también ahí ya es parte del Sermón del Monte, nos lo explica y dice: por sus frutos los conoceréis. Está hablando acerca de los maestros, ¿no? Y explica, dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿No? Qué claro es, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si hay una fe real o una fe falsa? Una fe genuina, que es una fe salvadora, o una fe engañosa que nos está llevando hacia el camino incorrecto. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, algunos es posible que genuinamente nacieron de nuevo, que ha habido una conversión de su corazón, pero no están dando fruto. ¿Y sabes lo que se hace en las plantas, en los árboles que no están dando fruto a veces? Pues se tienen que podar para que den más fruto. Pero en un sentido, digamos, muy orgánico, a veces la podada duele. Y Dios a veces nos tiene que poner en situaciones, en condiciones no deseables y a veces hasta dolorosas, porque está formando a Cristo en nuestras vidas. Porque nos está formando y entonces tiene que podarnos, y aunque nos duela, tiene que cortar las hojas secas de nosotros para que pueda volver a brotar el fruto, ¿no? Y a veces no es una posición cómoda ni deseosa. A veces el fuego y el sufrimiento prueba, pero purifica. Y duele. Y a veces quieres tirar la toalla y ya no quieres caminar y ya quieres huir, ¿no? ¿Les ha pasado? Y dices: ya, no juego, gracias. Pero recuerda esto, amada iglesia: si has nacido de nuevo y estás pasando por alguna prueba, posiblemente Dios está podando tu vida. Dices: ¿pero de qué? No, si mira, yo soy buena persona. A veces no nos damos cuenta de nuestro propio carácter y a veces las personas que están cercanas de nosotros lo sufren, ¿no? Y entonces Dios tiene que ponernos en condiciones de poda para que sigamos dando fruto. Pero algunos de plano no dan fruto y hoy es un buen día para arrepentirse y reconocer a Jesús. No es mi trabajo convencerte, solamente ser fiel y predicar el evangelio. El que convence, o sea, manipular a las personas o ser manipulados por personas, se puede dar, pero eso no convierte el alma. Pero cuando el Espíritu Santo toca la vida de alguien, ese convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo convence a las personas, y si tú estás aquí sentado y sabes que el Espíritu Santo está tocando a tu vida, yo quisiera decirte tantas cosas. Todo lo que está en este libro es real y es verdadero. No lo dice un loquillo parado aquí con los pelos parados. La historia, las profecías y todo apuntan: Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús regresará por segunda vez. Se está cumpliendo con tantísima perfección todo lo que este libro dice. Libro lleno de verdad y libro lleno de sabiduría, pero sobre todo un libro lleno de vida, porque tiene un personaje central que es Jesús. Y hoy Jesús amorosamente quizá nos está diciendo: generación de víboras, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es real, y esto es real. Verso 11: yo en verdad
los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Wow. O sea, tienes que checar que el ministerio de Juan el Bautista era tremendamente exitoso. Hasta los saduceos y fariseos venían, ¿no? Tremendamente popular el ministerio de Juan el Bautista. Y ve la humildad, ¿no? Más adelante diría, es necesario que yo mengue. Cuando le empiecen a decir, oye, ¿qué onda? Ya se están yendo con Jesús y te están dejando, Juanito. Dice, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Pero lo que está haciendo es su papel solamente de ser un instrumento de Dios para preparar el camino. Ok, yo le estoy bautizando para que se arrepientan, pero viene uno que ni siquiera soy digno de abrocharle las agujetas de los guaraches. Wow, ¿no? Él les va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y dice el verso 12, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, ¿no? El bieldo, yo lo estoy leyendo en Nueva Biblia de las Américas, es como trinche, ¿no? Que le metían al trigo y a la cosecha y lo aventaban al aire para que se separara el trigo de la paja que suelta el trigo, de la cascarita, ¿no? Entonces es lo que está diciendo aquí, ya está en su mano, ya va a limpiar el trigo, ya va a separar lo que es de él y lo que no es de él, lo que sirve y lo que se va al fuego. Y dice, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego que no se apaga, ¿no? Hay algunos grupos religiosos que dicen, no, el infierno no existe, ¿ok? Y el castigo no es eterno. Y yo, ok, bueno, no ok de estar de acuerdo. Es fuego que no se apaga. Es castigo eterno, ¿no? Juan mencionó entonces aquí otros dos bautismos por parte de Jesús. Uno el del Espíritu y otro el del fuego. El bautismo del Espíritu Santo vino desde Pentecostés, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 1, verso 5. Y vino el Espíritu Santo sobre de ellos. Jesús no dijo en ese momento nada acerca sobre el bautismo en fuego, pero en contexto a lo que estamos leyendo, creo que queda claro que es un fuego purificador que separa y entonces van a ser echados en el fuego, ¿no? Está hablando de ese juicio inminente que vendría y que Jesús cuando regrese, Él vino como cordero, ¿ok? A dar su vida en sacrificio. Él no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Pero cuando regrese por segunda vez, nada más echarle una miradita, Apocalipsis capítulo 1, y vas a ver la descripción de que ahora viene como un juez justo a juzgar a todas las naciones. Vino como cordero, pero regresará como juez. Dios es amor, pero Dios es justo. Las dos cosas. Algunos piensan que solamente lo describe el amor. No, Dios no puede castigar a nadie. ¿Cómo creen? ¿En qué clase de Dios creen? Sí, en un Dios santo, justo y amoroso. Que hoy, el día de hoy, está vigente su gracia y su misericordia para todo aquel que quiera venir a Él. ¿Y qué va a recibir de Él si no es gracia, misericordia, perdón, abrazo, redención, salvación, vida eterna? ¿O no? Eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces Jesús es el que bautizaría de esta manera con el Espíritu, pero también con fuego, ¿no? A ese juicio futuro que vendrá. Ahora, el último aspecto que podemos ver en este hombre, Juan el Bautista, es su obediencia. Porque por un momento dijo, ¿cómo yo te voy a bautizar, Jesús? Pero al final aceptó bautizar a Jesús. Vamos a ver el bautismo de Jesús, próximos versos. Dice, entonces Jesús llegó, es la palabra que usa en la Nueva Biblia de las Américas, de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti
¿y tú vienes a mí? ¿No? Jesús le respondió, permítelo ahora porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces, ¿qué hizo Juan? Aceptó, consintió, ¿no? Ok, aclaración obvia. Jesús no se bautizó porque fuera un pecador arrepintiéndose. Obviamente no fue eso. Por eso Juan lo quiso impedir. Pero lo que está haciendo Jesús en este momento es muy interesante. Número uno, aprobando el ministerio de Juan, ¿no? Y número dos, identificándose sí con los pecadores, aunque él nunca pecó. Identificándose con publicanos y con pecadores que estaban yendo a ese lugar a bautizarse. ¿A quiénes? Aquellos que vino a salvar. Por eso tuvo que tomar forma de hombre para tomar completamente la posición y la postura de recibir el juicio y el castigo del Padre, para cargar toda la culpa y toda la condena. Entonces por eso se está bautizando, para identificarse con nosotros los pecadores. Pero hay algo más, sobre todo su bautizo, lo que estaba ilustrando, voy a poner esa palabra, era su futuro bautizo en la cruz. El bautismo ilustra muerte y resurrección. Cuando tú bajas a las aguas, es muerte, es tu entierro. Y cuando sales de las aguas, es tu resurrección. Eso ilustra, por eso los que se arrepienten se bautizaban. ¿Qué ocurre ahí? ¿No? Vieja vida y nueva vida. El bautizo es conocido como un sacramento entre los cristianos. ¿Qué es esto del sacramento? Es una evidencia visible de algo que ya ocurrió en lo invisible. ¿Sí? Algo que ya ocurrió en mi corazón, en el espíritu, ahora doy un testimonio visible para que los demás vean lo que ocurrió. ¿Qué pasa? Cuando nos bautizamos físicamente en el agua, cuando vamos al agua y nos bautizamos, estamos dando un testimonio al reino de las tinieblas, al reino visible que son ustedes, la iglesia, y al reino de los cielos, que nos hemos arrepentido. Es un testimonio de lo que ya pasó. ¿Cuándo nacimos de nuevo? ¿Cuando nos bautizamos? No. Cuando nos arrepentimos y creímos por fe en Jesús. Pero el bautizo es un paso de obediencia. Si Jesús obedeció, todos deberíamos de obedecer y no postergar el identificarnos y el testificar públicamente que ahora somos seguidores de Jesús. Porque si no, pues somos nada más de la secreta, ¿no? Sí, pero que los demás no sepan que soy seguidor de Jesús. Ah, está tremendo eso. Jesús dijo, si se avergüenzan de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes delante del Padre. ¡Wow! ¿No? El bautismo es algo serio. Obviamente el bautismo no salva. Si ustedes recuerdan que habían dos crucificados al lado de Jesús y uno de ellos creyó y se arrepintió, dijo, cuando vengas en tu reino. ¿A quién reconoció que estaban crucificando junto a él? Al rey Mesías. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Wow. ¿Se pudo bautizar? No. ¿Verdad que no? ¿Y perdió la salvación? Pues claro que no. Pero si nosotros no estamos ahí y tenemos oportunidad de bautizarnos y no lo hacemos, hay un conflicto importante en mi corazón. Quizá egoísmo, quizá miedo, no sé cuáles sean tus pretextos o excusas, pero díselas a Dios, porque si eres salvo y lo estás postergando, algo anda mal en tu corazón, ¿no? Y deberías de meditar acerca de eso. Ok, entonces Jesús respondió, permítelo ahora, y entonces lo bautiza. Verso 16. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Es que en estos últimos dos versos, ya estamos terminando, es muy sencillo, vienen los últimos dos credenciales, tremendas credenciales. Miren lo que dice. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él, o sea, él con minúscula, ¿es quién? Juan.
vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Verso 17. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Wow. Terminamos con esto, pero vemos dos versículos que acreditan a Jesús como eso, el Mesías. Y podemos ver aquí literal, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, estamos viendo a la Trinidad en estos dos versos. ¿Quién está ahí? Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces sí, está viniendo en forma de paloma el Espíritu Santo, ¿no? Viniendo sobre Jesús delante de los ojos de Juan. Y lo hace justo para dar el banderazo de salida al ministerio público de Jesús. Qué importante. Jesús, el Hijo de Dios, no comenzó su ministerio público sin antes viniera el Espíritu Santo sobre él. ¿Cuánto más nosotros necesitamos? Y los discípulos le dijo: hey, no se me muevan de aquí, no hagan nada hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir y hacer lo que Él quiere que vivamos, ¿no? Juan capítulo 1, versos 32 al 34 dice así: Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y no lo conocía, pero él me envió a bautizar en agua. El que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La paloma es un símbolo precioso del Espíritu Santo que nos recuerda dos cosas: pureza y paz. Pureza y paz. La primera vez que vemos una paloma en las Escrituras es en el diluvio con Noé. Y se acuerdan que saca por primera vez a un cuervo y a una paloma para que puedan ver si ya hay tierra firme. Y de los dos solamente regresó la paloma, el cuervo no. ¿Por qué el cuervo no? Porque representaba la carne y habría carne, carroña allá afuera después del diluvio. Pues mucha, suficiente. Por eso no regresó el cuervo, pero la paloma sí regresó, ¿no? Había abundante comida para el cuervo, pero para la paloma no. Y nunca hace una paloma contaminándose con carroña, así que regresó al arca. Ahora, la segunda vez que la envía, o la tercera, ya no me acuerdo, regresa con una hojita de olivo. ¿Han visto a esa paloma con una hojita de olivo? ¿Qué representa hoy en el mundo? Es un símbolo de paz, ¿no? Es un símbolo de paz. Así es que nos recuerda cuán importante es la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿no? Sobre nuestras vidas. Se oyó una tremenda voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Tremendas credenciales están ahí acreditando el Espíritu Santo y el mismo Padre en una voz audible que dice: este es mi Hijo amado. Tremenda aprobación, de gran estímulo para todos los que oían, pero especialmente para que Jesús comenzara su ministerio con una identidad bien definida. Escucha esto por último, iglesia. Cuando tenemos una identidad bien definida en quiénes somos, todo cambia por completo. Todo cambia por completo. Si yo estoy por enterado que soy hijo de Dios, salvado por gracia, perdonado por Él, todas las batallas que tenga en la vida, mis éxitos y mis desánimos, mis fracasos y mis fortalezas, se miran desde otra perspectiva. Cada corona que se logre tener es para llevarla y ponerla a sus pies. Cada fracaso es decir: no pasa nada, Él está formando a Cristo en mi vida. Y mi esperanza y mi tesoro
está donde está puesto mi corazón. Se mira completamente diferente la vida cuando sabemos que somos ovejas de su prado. Que aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Soy un hijo de Dios, se ve diferente. Obviamente es un hijo de Dios con tú y yo, con minúscula. ¿Se entiende? No tenemos nada de deidad, ¿no? Para no sacar lo de contexto. Pero cuando tenemos una identidad clara, todo se mira muy diferente. Bueno, pues hasta aquí Mateo ya ha presentado, ya ha acreditado quién es Jesús, con testigos, yo diría, irrefutables. Juan el Bautista, con todo su ministerio y lo que lo respaldaba, el Espíritu Santo y el Padre. La próxima semana vamos a continuar en esto, pero déjenme cerrar reafirmando esto. Es necesario estar preparados para cuando Jesús regrese por segunda vez. Recuerda, por favor, esto, que Dios mira el corazón, no las apariencias. Y que Jesús viene a traer salvación, pero también regresará a traer juicio. Vino a traer salvación, pero regresará a traer juicio. No basta con parecer cristiano. Hay que vivir arrepentido. Hay que vivir obediente, llenos del Espíritu Santo. Y hoy Cristo está esperándonos con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiere rendir su vida a Él. Isaías 1:18 dice: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Padre, gracias, Señor, te damos esta mañana por este capítulo 3 de Mateo, Dios. Y ese llamado al arrepentimiento está vigente, Señor. Y esas palabras de Isaías siguen resonando el día de hoy en nuestros corazones para venir y ponernos a cuentas contigo, Señor. Y quizá muchos aquí, Señor, ya han sido lavados de sus pecados por la sangre preciosa de Jesús. Pero sabemos, Señor, que el arrepentimiento no es algo que hacemos una vez y para siempre, sino que tiene que ser continuo y día a día, Señor. Porque día a día necesitamos de tu gracia y de tu perdón, de tu misericordia, de tu bondad y de tu paciencia, Señor. Así es que hoy, al estar aquí reunidos, Señor, con un corazón abierto, Señor, que tú conoces, perdónanos, Señor. Lávanos, Señor, para ser más blancos que la nieve, Señor. Lávanos de toda nuestra maldad, Señor. Y si aquí hay alguien, Dios, que no ha vivido esa transformación del antes y después, Señor, yo te ruego hoy, Padre, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y que hoy sea el día que rinden sus vidas a ti, Señor. Y que tú los puedas sellar con tu precioso Espíritu. Lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Y gracias, Dios, por también esta forma que nos has dado de adorarte a través de las ofrendas, Dios. Y las traemos con un corazón entendido, alegre, contento, Señor. Sabiendo lo que está sucediendo en esta iglesia local y pidiéndote tu ayuda, tu favor para cubrir todos los gastos que están pendientes en este cierre de año y que tú puedas multiplicar y bendecir, Señor, al dador alegre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.